Muchas gracias por la invitación a la Universidad de las Américas Puebla. Mi felicitación, y a ti también, Gerardo. Me parece que es motivo de optimismo ser testigos de tu trabajo y presentarlo y hoy comentarlo con todos ustedes. Para los días que vivimos, hablar de seguridad y de seguridad nacional está íntimamente ligado con una aspiración, que es la aspiración de la certeza del proyecto de país. Cubrir el vacío, el tamaño de vacío que tenemos frente a nosotros es reconocer que tenemos en el medio académico un pendiente enorme porque, y lo he comentado con varios amigos, yo estaba en la universidad, con la representación del papel de Raúl, pero me parece es que todos nuestros amigos en el medio académico tendríamos que reclamar, decir, ¿dónde están los académicos pensando en un campo de conocimiento para poder construir a verdaderos profesionales del tema? A mí me parece que esta falta de cultura y de este problema conceptual que ya se discutió antes de mí, obliga a reconocer que nos hemos quedado con un oficio y no hemos todavía podido construir una profesión, por lo menos en el lado de los civiles. Y cuando no hay una profesión y solo un oficio, quiere decir que lo único que tenemos, a lo mejor de los casos, cuando seguimos una buena carrera de aprendices, es copiar, imitar, no crear. ¿Qué es la diferencia del profesional? Necesitamos trabajar en los temas de seguridad e inteligencia sistemáticamente, con método, y traerlos a las universidades y reconocer que es una asignatura pendiente y que vamos tarde, como el propio Gerardo dice al final. A mí me parece que la seguridad nacional en México y sus problemas estructurales, trabajo del maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, tiene método, y de entrada es una enorme ganancia. No estamos hablando de lo que con mucha frecuencia nos referimos al hablar de temas de seguridad nacional o ideas. No, esto no es una serie de ocurrencias, es un trabajo serio, y yo por eso lo felicito. Me parece bien justo reconocer que este hecho de haber partido del método y hablar de las teorías de organización o de la teoría del neoinstitucionalismo, registrar si el constructivismo o el enfoque del neorrealista es lo que nos va a poder explicar mejor el trabajo que queremos hacer, son esfuerzos de decir cuál es nuestro punto de partida. Dice Gerardo que es un tema de cultura e instituciones y no solo de equilibrios de poder o políticas burocráticas. Señores, es un tema de concepto. ¿Qué entendemos? Hace mucho tiempo, de las pocas cosas que yo he escrito, porque finalmente a mí me ha tocado ser practicante y no soy académico, pero sí, como a todos los demás que hemos pasado por aquí, nos hemos tenido la tentación de escribir algo, pensar algo, porque alguien nos tenía que dar herramientas para trabajar y no las hay. El documento que yo presenté y se publicó luego por el Fondo de Cultura Económica junto con otros, se llamaba la permanente construcción de un concepto. Y la idea la traía precisamente de lo que ya describió Raúl, de esta definición permanente. Bueno, pues ya nos quedamos hoy por hoy con la definición de seguridad nacional de la ley, de una ley de seguridad nacional que no es seguridad nacional, como ya se dijo aquí, y que además reza algo así como conjunto de acciones que, y no como condición permanente de, como ya dijo el embajador. Eso es lo que está en la ley, y de alguna manera convencional, pues es con lo que estamos casados, es lo único que tenemos convencional
constitucionalmente, pero ya aprobado por el Congreso como definición de seguridad nacional. Tengo que decir también que me llama la atención que en el trabajo y en las conclusiones del trabajo se construye, nunca se destruye, que también es una tentación que existe cuando escribimos de seguridad nacional. En el capítulo de conclusiones arranca en una revisión de la política pública de seguridad nacional y reconoce Gerardo aquí: sí, estoy haciendo un trabajo que no hubiera podido hacer hace 10 años o hace 20 años. No por un tema solo de conocimiento o avance, un tema de condiciones generales para poder hacerlo. Los primeros escritos que teníamos de seguridad nacional eran puros escritos internacionalistas. Y podías hablar de seguridad nacional siempre y cuando no hablaras de la mexicana, porque si no te ganabas un lugar en una tarjetita de la Federal de Seguridad. Fueron los internacionalistas los primeros que empezaron a hablar. Me acuerdo un trabajo de Aguayo que hablaba de la frontera, pero siempre tenía que basarse del otro lado de la frontera para no estar en líos. Si llevamos poquito tiempo hablando, y a mí me parece muy justo lo que haces, Gerardo, en términos de decir, se ha avanzado mucho y por eso puedo hablar en los términos y por eso he podido estudiar en los términos y alguien nos ha financiado para poderlo hacer y hoy lo puedes publicar. Pero todavía más, porque si no me equivoco, en la contrapágina hablas de las perspectivas de la política y dices, este es solo el comienzo. Y yo estoy de acuerdo con los que me han precedido, en la palabra. Me parece que sí marca una diferencia importante. Y entro a comentar mi percepción de la parte central de la obra. Sí, no me deja de llamar la atención lo que ya comenta Mario. ¿Por qué coordinación es el eje de la obra? Es el capítulo 2 y el capítulo 3. Después de aclarar la metodología y decir de lo que quieres armar, habla de coordinación. Tengo mis deformaciones de ingeniería, pero también reconozco que usamos conceptos y abusamos de conceptos cuando no están del todo claros. Cuando promovimos la primera vez la idea del Sistema Nacional de Seguridad, me parecía que era muy claro la idea. Eran conjuntos de elementos interrelacionados para lograr un objetivo preestablecido. Y alguna vez alguien me llamó la atención de en un foro estar dando clases de sistemas y dijo, el ingeniero Tello cree que tiene que enseñarnos sistemas. Bueno, a mí me parece que tenemos problemas conceptuales. Si llevamos a nivel constitucional, dice Mario, la necesidad de coordinarnos, ¿no? Porque dice el artículo 21, me parece, es responsabilidad la seguridad pública, permítanme la desviación un momento de seguridad pública, pero lo podríamos hacer extensivo de la seguridad nacional, de la federación, los estados y los municipios, lo cual me parece probablemente interesante que esto esté definido a nivel constitucional. Lo que ya me empieza a llamar la atención es que a renglón seguido, en el siguiente párrafo, diga, y si van a ser responsables todos, se tienen que coordinar, ¿eh? Como que alguien pensara que no sería necesario coordinarse. Pero todavía no. Y para coordinarse tienen que establecer un sistema. Tú no haces hincapié en el sistema, pero todo lo que hace toda la obra es hablar de la importancia de tener un sistema nacional de seguridad, si aspira a ser de seguridad nacional. Sí me llamó mucho la atención que todo fuera el lenguaje de coordinación, porque es a lo que nos hemos dedicado la mayor parte de la vida. Los grupos de coordinación operativa, que me parecen que eran la base, y alguna vez llevándome al secretario de Gobernación, le decía yo, ¿hay alguna otra manera que se te ocurra que tiene que trabajar esto, si no, ¿cómo los vamos a sumar? Yo tengo que decir que disfruté mucho tu construcción del modelo, y dice, mientras más estratégico esto, hay más conflicto
y hay menos coordinación. Y dice, por otro lado, ahí me dicen qué tal funciona esto, pero... Y dice, por otro lado, si hay urgencia, si es menos estratégico, hay menos conflicto y por lo tanto hay más coordinación. A mí me parece que ese primer gráfico de tu modelo, Gerardo, implica mucho más respuestas de las que tú propones, pero me parece que es un buen principio y como tú mismo concluyes, hay un montón de trabajo por hacer que tú mismo provocas con tu obra y que creo que en el prefacio lo dice el propio Raúl, será el principio de muchas otras cosas. Yo agregaría a lo que tú estás diciendo ahí, que me parece que el tema también no es un tema que sea la urgencia y los temas estratégicos. Me parece que allá hay una confusión, Gerardo, que ya genera polémica. Porque a mí me parece que puede haber en la urgencia también temas estratégicos. Me parece que no es el corto o el largo plazo, lo estratégico o lo táctico operativo. Me parece que es la claridad de objetivo. Y que en la urgencia, en el corto plazo, es muy fácil de ver. Primero, agradecer mucho, ingeniero Tello. Cuando me avisaron de tu oficina que habías confirmado casi de inmediato a la invitación, me llené de mucha alegría. Una gran sorpresa que hayas invitado a mi general Jorge Carrillo Lea. Los dos son creadores de instituciones de seguridad nacional. Me entusiasma que haya dos profesores míos, aunque nunca me dieron clase directa. Javier Oliva, si me diste clases en el diplomado del ITAM, y el doctor Alejandro Chanona. Además, Alejandro Chanona, junto con la maestra Beatriz Mojica, la secretaria general del PRD que nos acompaña, pues están construyendo una idea de país a través de un frente amplio, democrático, ciudadano por México. Así es que escribí para políticos este libro también, para que fuera un referente de políticas públicas de cambio. Quiero agradecer, por ahí está Ángel Boligán, creo que es un bestseller este libro gracias a la extraordinaria portada que me regaló, que me cedió los derechos a mí y a la universidad. Ángel Boligán, un aplauso por favor. Está con su lindísima familia. A los coroneles Edouard Bonfoy y también a Philippe Cavalier, los dos agregados militares de defensa de Francia y Estados Unidos que nos acompañan. Y yo no voy a hablar de mi libro, mejor cómprenlo, ya para eso le pedí que lo presentaran. A mí me toca agradecer institucionalmente, primero, el extraordinario trabajo que hizo Editorial UTLAB con Rosa Quintanilla, Efraín Nicias. Muchas gracias por su trabajo, y también a Aldo. Raúl, gracias también por refrendar el apoyo de CACEDE para esta publicación, y veo aquí varios colegas de CACEDE, muchas gracias por acompañarme. Por supuesto, a la Decanatura de Ciencias Sociales de mi universidad, al embajador Rafael Steger, porque él creyó en un proyecto que se lo presenté apenas cuando tenía un año como profesor de tiempo completo allá en Puebla, un seminario permanente de estudios sobre seguridad nacional, para seguir trabajando estos temas desde Puebla. Por supuesto, agradecer muchísimo al equipo que coordinó esta presentación aquí en la UTLAB Jenkins, dirigido por nuestra vicerrectora Mónica Ruiz, a Sergio, que es nuestro director escolar, Alejandra Camacho, que ya les presenté, a Liz, a Dolores, a Cintia, y a todo el equipo. Muchas gracias por recibirme aquí en mi casa también en UTLAB Jenkins. Por supuesto, a mi familia, a mi anciana madre, que no le gusta el embajador que diga ahí, un aplauso. Mi familia cercana, por supuesto, mi guapísima esposa, Rosalpina, ¿dónde anda? Ahí está. Muchas gracias por tu apoyo. Este libro sí son 12 años de una investigación que inició con el debate de la Ley de Seguridad Nacional, cuando le metimos el pie a Eduardo Medina Mora y a su equipo en el CISEN, que diseñó la Ley de Seguridad Nacional, un grupo de 20 académicos que ni nos veían ni nos pelaban, ¿no? Pero cuando
vio el PAN, el PRD y el PRI, que había 20 pelados del ITAM, de la UNAM, del Colegio de México, del CIDE, que estamos diciendo esta ley no puede pasar como está, necesitamos una ley, pero con estos 20 cambios. Y se logró. Ahí estuvo Mario y Raúl, Raúl Fraga, Mario Arroyo. Y este libro, la verdad es que yo no sabía cómo contestar las preguntas que me planteé en su momento en Flaxo, y se me ocurrió el tema de entrevistas anónimas, y logré entrevistar a generales, almirantes, a directores en activo del CISEN, ex consejeros de Seguridad Nacional de Presidencia de la República, y lo complementé también con Wikileaks. La verdad es que Wikileaks fue una fuente privilegiada para mí porque era el tiempo de estudio que yo quería, y la Embajada de Estados Unidos nos relataba los chismes, las pugnas que había al interior del Gabinete de Seguridad Nacional del presidente Calderón. Y me ayudó a confirmar mi hipótesis. Esa es la trampa de los académicos, tenemos que tratar de confirmar nuestra hipótesis. Y tener estos encuentros con especialistas de seguridad nacional a mí me enriqueció mucho y me dio a entender que sí tenemos futuro, que sí hay una comunidad de inteligencia en materia de seguridad nacional. Y finalmente yo tengo dos objetivos con este libro. A lo mejor son muy ambiciosos. Uno, aportar algo a la cultura de la seguridad nacional, que como bien dice el ingeniero Tello Peón, falta mucho construir cultura de seguridad nacional, conocimiento en la materia, pero también generar un diálogo entre civiles y militares. Tú cuando hablas con colegas de otras embajadas, se sorprende que a los civiles no nos abran las puertas, que solamente sean los militares los que hablan de muchos temas de seguridad y defensa nacionales, y otras instituciones sean relegadas. Para mí es muy importante ese diálogo cívico-militar, y por eso creo que hay que abrir el sector militar a más civiles, hay que abrir también el sector civil a los militares, aunque ya los militares ya iniciaron un proceso de inclusión en áreas de seguridad desde hace más de 15 años, y sobre todo, algo que para mí es muy importante, ampliar la participación del sector académico, de la sociedad civil en estos temas, dejar de que estos temas sean esotéricos para la comunidad en general y que los podamos debatir como lo escribí en mi libro. Hubo varias veces que dije, cuando la segunda, la tercera, la cuarta revisión, si me atrevo a publicarlo como está, porque dije, una de esas ya no me contrata el ejército para dar mis clases que llevo desde hace 12 años impartiendo, o si la Escuela de Inteligencia del CISEN, ¿qué va a pensar? O qué va a pensar el director o el general Cienfuegos, que por cierto Tello ya me dio la primicia que ya mi general Salvador Cienfuegos ya tiene en su escritorio mi libro. Así es que cuando escribí este libro también pensé en mucha gente que no sabe de estos temas, y hay que ampliar los mensajes, las discusiones para ellos, y ojalá y algunas de estas recomendaciones sean aplicadas para el próximo presidente de la República y su equipo de seguridad nacional. El ingeniero Tello, con un equipo de 14 personas, hizo maravillas, pero porque era el ingeniero Tello con una presencia política y una expertise reconocido. Pero hemos tenido secretarios técnicos del Consejo de Seguridad Nacional pues, que realmente no han ayudado a aconsejar al presidente frente a las luchas de poder que hay al interior de su gabinete. Yo agradezco muchísimo a los presentadores, Raúl, embajador, ingeniero Mario, el que me hayan acompañado, y pues no sé si ya a Ale le toque, o yo les digo, hay un vino de honor, hay un mezcal de honor también, los bocadillos, y muchas gracias por acompañarme.